El pasaje que hoy vamos a ver, o el mensaje que vamos a ver, se llama Camino a la Cruz, y ahí abajo dice una oportunidad para los corazones incrédulos y paralizados. Creo que el miedo paraliza, es una de las cosas que hace el temor, nos paraliza, nos da miedo de salir, de andar. Y en medio de todo esto, la palabra del Señor tiene algo para nosotros. Los discípulos se encontraron que Jesús había muerto en la cruz, había pasado por el sepulcro, la semana pasada veíamos que habían 2 que lo habían visto, y el pasaje de hoy que se encuentra en Lucas capítulo 24 va a hablarnos acerca de eso, cómo activar nuestros corazones que a veces están paralizados, cómo activarnos a veces cuando nuestro corazón está incrédulo ante las circunstancias, no sabemos qué va a pasar, cómo activar nuestros corazones cuando estamos turbados por algo que viene de afuera y que de pronto las circunstancias, la palabra turbar es anular la mente, a tener un pensamiento ahí que está dando vuelta. ¿Cómo hacemos? Y la palabra de Dios en en Lucas 24, si lo tenemos allí, dice así, versículo 35. Entonces ellos contaban las cosas que le había acontecido en el camino y cómo habían reconocido al Señor Jesús cuando partió el pan. Mientras ellos aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y le dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero Él les dijo: ¿por qué están turbados? Y vienen a su corazón estos pensamientos. 39. Mirad mis manos y mis pies. Yo mismo soy, palpad, ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo estaban contentos porque lo vieron a Jesús resucitado, pero no lo creían al mismo tiempo, estaban maravillados. Y el Señor les dice: ¿tenéis algo que comer? Entonces le dieron un pedazo de pez asado y un panal de miel. Él tomó y comió de ellos. Versículo 44 dice: y les dijo: estas son las palabras que hablé aún estando con ustedes. Era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito en la ley de Moisés acerca de mí, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo: así está escrito y así fue necesario que Cristo Jesús padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos aquí en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos con el poder de lo alto. Bueno, hasta aquí nomás la palabra de Dios. ¿Cómo el Señor Jesús va a cambiar a alguien de un corazón paralizado a personas que sean valientes? ¿Cómo el Señor va a cambiar un grupo, una manada de personas que estaba atemorizado por las circunstancias, y la va a transformar en un grupo de personas valientes, con gozo, lleno de Dios? Esa misma forma es la que quiere hacer en nosotros el Señor. Entonces, el desafío de este día es que vos puedas ser un hombre y una mujer de honor. La palabra bushiro en japonés significa personas que cumplen la verdad, que cumplen con su palabra, que tienen honor, que no tienen temor ni siquiera a la muerte. El Señor quiere transformar a sus discípulos en este tipo de personas y te quiere transformar a vos y a mí en la misma actitud, en el mismo tipo de discípulo. La pregunta es: ¿cómo el Señor lo hace? Bueno, en primer lugar, lo que yo veo en la palabra del Señor es que el Señor lo hace a través de su presencia. Viene el Señor, las puertas estaban cerradas en ese aposento, y el Señor penetra las paredes y entra, y con su presencia Él cambia una tristeza en gozo. Porque la presencia del Señor tiene la capacidad de hacer grandes cambios. Tiene la capacidad de cambiar a las personas, la presencia del Señor. Ahora, cuando yo hablo de Jesús, no es como nosotros Jesús. Porque por ahí vos pensás en Jesús y te lo imaginás en una cruz, te lo imaginás en una historia de sanidad, te lo imaginás a Jesús como alguien que caminó y decía palabras bondadosas. Pero Jesús, aunque haya estado en un cuerpo, no es como vos ni como yo.
A Jesús no lo limita el tiempo. Vos tenés un límite de tiempo, pero Jesús no tiene un límite de tiempo. No es como vos y yo, aunque se hizo hombre. Es más, en un momento estaban los fariseos, el grupo de religiosos, y le decían a Jesús, vos sos hijo de la fornicación. O sea, ni siquiera tu papá es tu papá, vos naciste por otro asunto. Y Jesús le dice, yo soy hijo de Dios. Si tengo algún pecado, ustedes díganmelo. Nadie podía decir nada. Santo. Pero escuchen, más adelante le dice, nosotros somos hijos de Abraham, somos descendientes de Abraham. Y el Señor le dice, ¿saben qué? Antes que Abraham fuese, yo soy. No dice yo fui, yo soy. O sea, Jesús existió desde la eternidad hasta la eternidad. Él no tiene límite de tiempo como vos y como yo. Nosotros tenemos eternidad gracias a que el Señor nos da eternidad, pero Él no tiene eternidad, no tiene un límite de espacio. Es más, no tiene límite de espacio. El Señor Jesús se le apareció entrando a través de las puertas. Le apareció a 500 personas a la vez. El Señor Jesús pudo caminar sobre las aguas. No lo limita el espacio. No es como vos y yo, Jesús, aunque se haya hecho hombre. Él tiene el poder sobre todas las circunstancias. Es más, las circunstancias no lo limitan. Me gustó porque ahí en ese momento cambió a los discípulos de tristeza en gozo. El Señor Jesús, ¿saben qué? Tiene la capacidad no solo de cambiar la tristeza en gozo, Él tiene la capacidad de cambiar la debilidad en fuerza. Agarra un grupo de personas débiles y las transforma en fuertes. Agarra un grupo de personas enfermas y Dios las puede sanar. Porque las circunstancias no lo limitan a Jesús. En más, el Señor Jesús puede agarrar a una persona pecadora y transformarla en alguien santa. Esa es la capacidad de la presencia de Jesús en la vida de una persona. Y el Señor quiere estar con su presencia en tu vida. Ahora, en una ocasión, había un niño pequeñito que le dice, papá, ¿cómo es Jesús? ¿Cómo es de grande Jesús? Y agarró y ese niño, el padre miró un avión, 10.000 metros de altura, y le dice, ¿ves aquel avión? Así es Jesús. Y entonces el nene le dice, es chiquitito. Lo vio allá arriba. Y entonces el padre lo llevó después hasta un aeropuerto. Y le mostró un gran avión, un Boeing 737, y le dice, así es Jesús. Y le dice, es grandísimo. Esperá. Y lo llevó adentro del habitáculo. Y empezó a recorrer un avión grandísimo para más de 300 personas. ¿Y saben qué me parece? Que la presencia de Dios nunca cambió, la presencia de Jesús. Lo que cambia es cuán vos estés cerca de su presencia. Para que vos puedas contemplar lo grande que Él es. Ahora te quiero decir algo, si Él está tan lejos de vos, los problemas son grandes. Pero cuando el Señor Jesús esté más cerca tuyo, tus problemas van a ser pequeños. El Señor con su presencia puede hacer un cambio, hermano. Y se trata de eso, de acercarse a la presencia del Señor. Ahora, si vos querés ver la grandeza del Señor en tu vida, la presencia del Señor en tu vida, hay algunas cosas que vos sí vas a tener que hacer, porque el Señor no cambia su grandeza. El problema es que vos podés estar lejos de su presencia. La palabra de Dios dice en el Salmo 145, versículo 18, cercano está Jehová. La presencia de Jehová está cercano a los que le invocan, pero a los que le invocan de veras. Escuchen, cercano está Dios para los que le invocan, pero los que le invocan de verdad. Y allí derrama su presencia. Otra de las cosas que dice la palabra del Señor, Juan 10, 27. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo no vi una oveja preocupada por la comida. No veo una oveja preocupada por el agua. La oveja está preocupada por escuchar la voz del pastor. Y lo siguen al pastor. Querido hermano, amigo, la presencia del Señor está y Él habla. El asunto es si vos le seguís al pastor. Con el pastor no vas a tener la necesidad de nada. Por eso dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará.
Pero escuchen, el asunto no se trata de la presencia del Señor, se trata de si vos te acercás a la presencia del Señor. Yo estoy con los que me invocan, pero los que me invocan de verdad. Dice el Señor en Juan 10:27, mis ovejas en realidad me oyen y me siguen. Siguen al pastor de cerca. Tercera cosa que quería mencionar acá en acerca de su presencia. En Mateo 28, 19 y 20 dice, vayan y hagan discípulos, bautícenlos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enséñenles que guarden todas las cosas que les mandé, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor prometió su presencia cuando estamos dispuestos a obedecer sus propósitos. Ahora, vos vas a poder experimentar la presencia de Dios si te acercás a Dios, si obedeces a Dios. Vas a poder experimentar la presencia del Señor si estás dispuesto a cumplir lo que Él te dice. Entonces ahí uno puede experimentar la presencia del Señor y poder comprobar que el Señor no es como nosotros, que con Él todo lo puede suplir porque Él es el buen pastor. Y el buen pastor su vida está dispuesto a dar por sus ovejas. Por eso es importante que vos puedas experimentar en tu vida la presencia de Dios. Es importante, recordar el avión, Si ves a un Jesús pequeñito, es porque en realidad lo estás viendo de muy lejos. Pero cuando te acercás al Señor, podés empezar a comprender la grandeza de Él. Amén. Segundo principio, Jesús estaba con sus discípulos, se le apareció. Con su presencia cambió el lugar de tristeza en gozo. Y en más, con la presencia del Señor, cuando vos te acercás a Él, su presencia te va a dar gozo, hermano. Pero el Señor no termina ahí el trabajo con sus discípulos. Un poquito más adelante en estos versículos dice que el Señor, se los leo aquí, dice, y le dijo estas palabras, estas son las palabras que yo les hablé estando aún con vosotros. Era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, o sea, en toda la Biblia. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. El primer principio es, cuando uno se acerca de corazón, la presencia del Señor cambia nuestra realidad. Pero escuchen algo más. El Señor Jesús le empezó a hablar acerca de que estas cosas yo les dije que estaban escritas en Moisés y se cumplieron. Le va a dar la convicción de la palabra. La palabra convicción es estar convencido con la palabra. Ahora, la presencia trae gozo, pero la palabra de Dios va a traer convicción a la vida. Dice, se cumplieron las Escrituras. Cuando Dios dice algo en su palabra, yo quiero decirte, es la verdad y se va a cumplir. La palabra de Dios dice en Gálatas capítulo 6, versículo 7, todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. ¿Se cumple esa palabra? Sí, se cumple. Ahora, se cumple toda la palabra de Dios. Entonces, cuando Dios da una palabra, eso se cumple. Yo puedo estar convencido, seguro, que si la palabra lo dice así, puedo poner mi convicción en eso. Y Jesús le dice, bueno, no solo le doy mi presencia, ahora le doy mi palabra, la convicción de mi palabra. Querido amigo, la otra vez estaba viendo un predicador y resulta que de pronto abre la Biblia y muestra un versículo acerca de que Jesús dice que mi iglesia se edificará sobre la roca. Muchos de nosotros la conocemos. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y este predicador sacó un billete de 100 pesos. Y dice, ¿de quién es la cara que tiene este billete? Y la cara del billete de 100 pesos, el viejo, cuando valía lo de 100 pesos, no ahora, estamos hablando tiempo atrás, ahora 100 pesos es, no sé qué es 100 pesos. Pero y de pronto, ¿de quién es la foto que está en el billete 100? ¿Alguien la sabe? De Roca. No, la otra es de Eva. De Roca. Escuchen, hermanos, dice. El Señor dijo, sobre este roca edificaré mi iglesia, dice. Y de pronto dice, así que la iglesia no se construye con billetes de 5, de 10, se construye con los rocas, dice. Yo cuando escuché eso digo, ay Dios mío, agarró la palabra y la torció para cualquier lado. El gran riesgo que corremos en estos tiempos es que mucha gente escucha lo que
otros dicen de Dios. Pero la palabra de Dios es la leche espiritual no adulterada. Así dice la palabra de Dios en Pedro. ¿Saben qué es la leche espiritual no adulterada? Es cuando una mamá le da el pecho a su hijo. No hay adulteración. Sale de la madre directamente y alimenta a su hijo. Cuando usted agarra la Biblia personalmente, usted se está alimentando no por lo que otros le dicen, sino por lo que Dios quiere decirle a usted, hermano. Y eso produce seguridad de que esa es la palabra de Dios y la verdad. Vi un meme que había un perro así musculoso y un perro chihuahua. Lamento si alguno tiene perro chihuahua, pero bueno, ponían el perro musculoso por un lado y decía, el perro chihuahua decía, supuestamente el predicador me dijo que yo, dice, iba a prosperar y me pidió 300 pesos. Y el otro estaba un fortachudo y dice, el apóstol Pablo dijo, pero yo estoy examinando en la palabra. Dice, los hermanos de Berea, es un pasaje de la Biblia, de los hermanos de Berea. Y estaba los hermanos de Berea, aún con el apóstol Pablo, se estaban fijando si lo que decía la palabra concordaba con lo que decía el apóstol. Quiere decir que nosotros las convicciones no las tenemos por lo que personas nos digan, lo tenemos por lo que la palabra nos dice. Y dice el apóstol Pedro, yo tuve experiencias, vi al Señor en el monte y escuché la voz del cielo. Pero el verso 19 dice, 2 Pedro 1:19, tenemos la palabra profética más segura y que hace bien que estemos atentos como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro hasta que el día aclarezca. Así que así tenemos la palabra. La palabra profética más segura, que hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro. ¿Saben lo que es la palabra de Dios, la Biblia? Es una antorcha en medio de las tinieblas. Escuchen, nosotros las circunstancias, si confiamos en las circunstancias, cambian. Hoy estamos bien, mañana mal, hoy está bien la economía, dentro de 10 años mal. Si confiamos en nuestras experiencias, pueden ser buenas. Como decía Pedro, tuve una experiencia bárbara, lo vi al Señor y escuché la voz. Puede ser buena o tu experiencia puede ser mala, pero tenemos la palabra de Dios que es segura y que haces bien en tenerla como una antorcha que te alumbra. Steve Hawkins dijo que los cristianos tienen miedo a las tinieblas, por eso decidieron creer en un libro de cuentos, la Biblia. La verdad es que estamos en un mundo de tinieblas y la Biblia es la brújula para que nosotros nos podamos guiar. En este mundo de oscuridad, la palabra de Dios no cambió. Tiene más de 4.000 años, porque 4.000 años desde que se empezó a escribir la Escritura, y no cambió. Dios sigue siendo igual, su palabra sigue siendo igual. ¿Y podemos confiar? Sí, podemos confiar en la palabra de Dios. El Señor le dejó su palabra. Quiero ir al último versículo, 24:49 de Mateo. De Lucas, perdón. Lucas 24:49. Así que el Señor quiere transformarnos en hombres y mujeres de honor. Lo primero que Él da es su presencia. Nosotros necesitamos ser honestos y buscarla. Nos deja su palabra, tenemos que leerla, hermano. O sea, imposible que podamos afirmar nuestras convicciones si no leemos la Biblia. Pero escuchen algo más. El Señor dejó su promesa. Yo enviaré del Padre, la promesa de mi Padre, sobre ustedes, quédense aquí vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Hay una promesa que Jesús dejó cuando se estaba por ir, yo envío mi Espíritu para ustedes, el Espíritu Santo. Y dice, esta es mi promesa, le enviaré el Espíritu Santo y serán investidos del poder de lo alto. No sé si usted sabe lo que es una investidura, pero es que cuando a un presidente le ponen la investidura, le ponen aquí la franjita azul y blanca y le dan un cetro. Está investido de poder para llevar adelante un país. Un gobernador de aquí de Santa Fe
hacía unos días que había recibido la investidura de gobernador, llegó hasta el jefe de la policía, que estaba maltratando a una mujer, y agarra y le dice, ¿quién es usted? Y le dice el capitán tanto. Le dice, le dice al otro policía, quítele la placa y el arma, o no sé si es la placa, pero le quita el arma. Y entonces le dice este hombre, hágale caso. Y entonces le quitaron ahí. Ahora, si lo hubiese hecho un mes antes, no tenía ninguna autoridad, porque todavía no era el gobernador de la provincia. Pero su investidura le dio la capacidad de hacer algo. El Señor dice, quédense acá, esperen el Espíritu Santo, van a ser investidos del poder, que les va a dar la autoridad. Los versículos anteriores hablaban acerca de llevar el mensaje de Dios. Tal vez si estamos en esta mañana, yo le diría, gente, hay una gran necesidad afuera, salgamos todos a correr y predicar el Evangelio. Pero lo más importante no es que salgas corriendo a predicar el Evangelio. Porque si estás lleno del Espíritu, predicar el Evangelio va a ser una consecuencia. Cuando vos estás bien adentro, es una consecuencia. Ahora, en Efesios 5:18 va a decir la palabra del Señor. No embriaguéis con vino. ¿Está por ahí el versículo? Miren lo que dice. No embriaguéis con vino. Ahí está. No embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, hay peleas. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Miren el versículo. Creo que hay menos problemas a veces en la iglesia con personas borrachas que con personas con falto de estar llenos del Espíritu. Pero hay un mandato del Señor aquí. Escuchen, que el Señor nos deja, sino es un mandato. Sed lleno del Espíritu Santo. Y me llama la atención, porque si bien está en voz pasiva, el Señor dice, sed llenos. Ahora, este versículo no es para los pastores y misioneros. El pastor tiene que estar lleno del Espíritu, el misionero tiene que estar lleno de Dios, del Espíritu de Dios. No, dice, ustedes sean llenos del Espíritu Santo. Mi pregunta es, en esta mañana, y tal vez incisiva con vos, ¿estás lleno del Espíritu Santo de Dios? No te pregunto si fuiste sellado, como dice la palabra de Dios en Efesios 1:12, que fuimos sellados cuando creímos. No te estoy preguntando si en alguna ocasión fuiste lleno del Espíritu Santo de Dios. La pregunta es, ¿estás lleno del Espíritu Santo de Dios? ¿Saben? 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, nos va a decir cómo podemos estar llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿Puede estar? ¿Ustedes ignoran que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Dice, nosotros somos el templo, la persona que viene a nuestra vida es el Espíritu Santo. La pregunta es, ¿cómo ser lleno del Espíritu Santo de Dios? Esta es una buena pregunta. ¿Cómo ser llenos del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida? ¿Saben? En una ocasión, un hombre recibió una visita. Lo hospedó en su casa y le dice, sentite como, ¿cómo le decimos a las visitas? Sentite como en tu casa. Y este hombre salió a hacer unas cosas. El hombre lo tomó muy a pecho, sentite como en tu casa. Llegó a la casa, el dueño, lo buscó al invitado en la pieza, no lo encontró. De pronto se fija en la cocina, no está. Golpea la puerta del baño, no está. Entra a la habitación de él y lo encuentra el señorito sentado, recostado en la cama, leyendo unas cartas, los recibos del sueldo de él estaban ahí al costado. Y lo empieza a mirar y le dice, epa, las cosas que le escribías a tu señora, le dice. Y el hombre estaba con la... Che, pero lo que estaba viendo, qué poco que cobrás. Y el hombre ya no daba más y le dice, ¿y quién te dio permiso para meterte en mi vida? O para meterte en mis cosas. Y usted me dijo, siéntase como en su casa, le dice, ¿no es cierto? Creo que a veces no entendemos lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestra vida. Nosotros somos el templo
y nosotros tenemos que entregarle las llaves para que Él pueda entrar en los lugares más pequeños de nuestra vida. Es entregarle la oportunidad de que Él tenga el acceso a todas nuestras cosas en nuestro ser. Saben que a veces nosotros nos resistimos a abrirle los lugares de nuestro corazón a Él. ¿Cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? El asunto no es cuánto vos tengas del Espíritu. El asunto es cuánto el Espíritu tenga de vos. Y ahí empieza la situación. Y el Señor dice, sean llenos del Espíritu. La pregunta es si le estás dejando lugar al Espíritu en tu vida. ¿Saben? Otra de las cosas para ser lleno del Espíritu del Señor que nosotros necesitamos entender es que podemos pedirlo. Porque el Señor dice, yo les dejo la promesa. Es más, dice la palabra de Dios en Efesios 5:18, sean llenos. ¿Y cómo no vamos a pedir nosotros? Entonces, por la fe nosotros podemos pedir, Señor, llename de tu Espíritu. Te doy las puertas de mi corazón, de mi alma, de mi ser. Tenés la libertad para tomar el control de esto. Que este templo sea un templo tuyo. Que este estuche sea el estuche de tu voluntad. El Señor está queriendo hacer eso. Quiere hacerlo con vos y conmigo. ¿Saben? Una de las cosas que a veces me preocupa, no sé si preocupa, pero sí me intriga. Yo digo, ¿cómo vamos a alcanzar una ciudad? Y la realidad no es que tenemos que salir corriendo. La realidad es que tenemos que permitir que Dios llene este envase. Para que este envase pueda ser la herramienta o el instrumento útil del Señor en esta comunidad. El Señor cambió gentes pusilánimes, débiles, en personas de honor, en personas que eran capaces de hacer cosas increíbles. Lo hizo con su presencia, lo hizo con su palabra, lo hizo con su espíritu. Y es lo mismo que quiere hacer en tu vida y en la mía. Quiere hacer una transformación con su presencia, pero buscala. Quiere hacer una transformación con su palabra, pero léela. Quiere investirte con poder de Dios, pero dale la oportunidad que te llene. Sé el envase que Dios está buscando, hermano. Y puedo decirte, esas tristezas van a cambiar en gozo, esos miedos van a cambiar en seguridades y esas dudas se transforman en fe cuando eso viene a tu vida. Por eso este es el desafío que quiero dejarte en esta mañana. Hombres y mujeres de honor. Yo quiero ser uno de esos. Oro porque nuestra iglesia sea llena de gente, de hombres de verdad, de honor, que cumplen la palabra de verdad, la cumplen. Que están dispuestos a entregarle su vida a Dios. Eso es lo que el Señor está esperando de nosotros. Vamos a orar al Señor, vamos a ponernos de pie en esta mañana y vamos a cerrar en una oración, sellando la palabra del Señor en nuestros corazones. Cambió a sus discípulos, miedosos, puede hacerlo con tu vida. Padre del cielo, gracias por esta mañana que nos das. Estamos delante tuyo en tu presencia y estamos con tu palabra, Señor. Tu palabra es poderosa y penetra en nuestras vidas, Señor. Queremos vivir en tu presencia. No así tan lejos tenerte, sino tenerte tan cerca en nuestra vida, como las ovejas tienen a su pastor. Queremos pedirte que tú nos llenes con tu espíritu a tu iglesia. Derrama de tu espíritu en nuestros corazones, Señor. Y te damos muchas gracias desde ya, Señor, porque tú lo haces. Y Señor, te damos infinitas gracias. En Cristo Jesús. Amén. Amén.